Señores, estamos hablando claro el 24 de octubre con el doctor Ángel Leal, que no pudimos conectar con él la semana pasada por el evento especial que tuvimos del foro presidencial en Miami-Dade, pero hoy sí me acompaña. Doctor Leal, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, padre Alberto, ¿cómo se encuentra? Chico, feliz de poder estar contigo, de escuchar tu voz, de saber que nos vas a instruir, ayudar. Te voy a decir, Leal, sigo cobrándote lo que te voy a cobrar hoy lo que llevo tiempo cobrándote. Chico, las enmiendas estas, ¿quién las escribe? Me imagino que Tell abogado. me the truth, man. Son abogados, estoy seguro que son abogados. Sí. Por eso te traigo aquí al show. Explícame, la gente está confundido con la enmienda 5. Eh, es, Eh, es, es Eso complicada. significa, se vota sí, se vota no, que es lo que queremos. Yo tengo entendido que si se vota no, la cosa se queda igual como está ahora, que te siguen Correcto. dando la misma cantidad siempre, no importa cuánto suban las propiedades, te siguen dando el homestead exemption a un nivel muy bajito, porque está muy bajito, 25 o 50 por matrimonio es muy bajito, especialmente como están las propiedades aquí. Que el otro, el 5, se va ajustando con la inflación. Explícame eso, please. Sí, básicamente, de la forma que funciona la exención de Homestead en el estado de la Florida, vamos a tomar como ejemplo una casa que esté tasada en $100,000 o más, que es casi la mayoría, casi Ajá. todas. Ok, los primeros $25,000 son exentos de cualquier tipo de impuesto tributario. Los siguientes $25,000 son taxables. Los terceros $25,000 son exentos de todo impuesto que no tenga que ver con el distrito escolar. Entonces, es decir, que los primeros $25,000 son exentos en su totalidad y los terceros $25,000 son exentos exceptuando los impuestos escolares. Lo que pretende hacer esta enmienda es que esos $25,000 que son exentos para los impuestos escolares lo van a ajustar por inflación de acuerdo al índice de precios de consumidor. Entonces, si, por ejemplo, hay inflación, vamos a decir que hay un 3% de inflación, pues ajustan esa exención de $25,000 del valor de la propiedad por el porcentaje que aumentó el costo de vida. Básicamente de eso se trata. Esto es muy Y no importante. todos están de acuerdo. Algunas personas obviamente están de acuerdo porque es una reducción de los impuestos tributarios, porque al subir la exención de Homestead en esos terceros $25,000 y es importante notar que es la parte de la exención de Homestead que no aplica a los impuestos escolares, o sea que ahí se pagan los impuestos escolares. Son los primeros $25,000 que quedan exentos de los impuestos escolares, pero en esa segunda exención de $25,000 que no aplica a los impuestos escolares es donde se hace el ajuste por inflación. Y los que están en contra porque dicen que es una forma de aumentar la desigualdad de pago de impuestos de distintos grupos socioeconómicos y que hubieran menos fondos para beneficios locales y estatales. Una señora, un oyente, llamó ayer, le dijo al doctor Palomares, otro colega tuyo abogado, un gran abogado, le dijo aquí en el programa de que ella tenía miedo a votar sí, porque después sus hijos y sus nietos no van a poder comprar una casa aquí porque van a subir tanto las propiedades. ¿Esto no impacta el precio de las propiedades? Diría que no. En realidad es un aumento módico. La tasa de inflación actualmente no está tan alta. De acuerdo al índice de precio al consumidor, estamos hablando de esa porción de la exención de Homestead que no afecta a los distritos escolares. Yo creo que en realidad es un pequeño ahorro. No creo que va a ser un ahorro tan drástico. Es una ayuda indiscutiblemente para los que pagan impuestos de casa, pero no creo que va significativamente a aumentar el precio de la vivienda. Bueno, vamos a hablar claro con el doctor Ángel Leal. Recuerden que sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios siempre son bienvenidos al 305-400-0670. Doctor Leal, vámonos ahora al campo nacional. Yo sé que hay muchas cosas aquí local. Antes de entrar en eso, los jueces. ¿Qué hace la gente cuando no conocen los jueces, doctor? Ok, hay
dos recursos. Primero, a través del Colegio de Abogados del Estado de la Florida, donde pueden, porque básicamente de la forma que esto funciona en el Estado de la Florida, los jueces de apelación y los jueces de la Corte Suprema no son elegidos por elecciones de candidatos. Sin embargo, sí se retienen después de que sean señalados para el puesto, y se retienen con un proceso de retención por mérito, donde se le pide a los votantes que si se debe de quedar o no el juez o la jueza en el escaño que ocupa. En este año electoral está la jueza de la Corte Suprema de la Florida, Renata Francis, y las juezas, y Meredith Sasso, y hay 23 jueces de distrito que son cortes de apelación que también están sujetos a este proceso de retención. Para básicamente informarse y entender cómo funciona el proceso y las recomendaciones del Colegio de Abogados, pueden visitar a thevoteinyourcourt.com, thevoteinyourcourt.com, que ahí le dan una guía para votantes de cómo para que ustedes entiendan este proceso y cómo funciona y cómo, o sea, no le van a decir cómo votar, pero le van a explicar de qué manera funciona su voto. Eso yo creo que es un buen recurso y se lo recomiendo a todo el mundo. La otra opción que sí creo que es muy buena también es que el Colegio de Abogados de Miami-Dade County Bar Association, ellos publican anualmente como un sondeo de los abogados referente a los distintos jueces del circuito, al menos en el condado de Miami-Dade. Hay una elección contenciosa para un escaño de juez de condado de Miami-Dade. Las personas están en este sondeo y ustedes pueden revisar el sondeo y tomar su determinación. Así que eso, yo les invito a que visiten la página web de Miami-Dade County Bar Association, y ahí pueden entrar y ver, al menos tener una idea de cómo opinan los abogados referente a los distintos jueces que nos sirven en el condado de Miami-Dade. Muy interesante. Ahora sí me voy al tema nacional, uno de los temas más calientes para esta elección. Se han identificado, doctor Leal, más de 600 hombres perdón, déjame darle la página web para que las personas entren. Es miamidadebar.org. Si entras a Miami-Dade, todo junto, miamidadebar.org. Y entonces deben entrar ahí, y el otro del que le acabo de dar del Colegio de Abogados de la Florida, que es thevoteinyourcourt.com. Ok. Háblame, doctor, de estas más de 600 personas identificadas con este grupo criminal, este grupo de delincuentes de Venezuela, Tren de Aragua. Más de 600 de los que han entrado recientemente están vinculados a ese grupo. ¿Qué le decimos a la gente que está preocupada por todo esto? La gente en los Estados Unidos, y no estoy hablando de Miami, no estoy hablando ni de la Florida, estoy hablando de los Estados Unidos en general, le tienen pánico a lo que está pasando en la frontera. Bueno, primero, el ingreso de estas personas que DTA, del Tren de Aragua, es totalmente inaceptable. No debía de haber pasado, no es permitido bajo nuestras leyes de inmigración. De hecho, son personas que obviamente son deportables, inadmisibles, por temas teniendo que ver con la seguridad del país, porque son personas que entran al país con la intención de cometer ilegalidades. Eso es una base de inadmisibilidad no perdonable bajo nuestro código de inmigración, y si entraron porque el sistema falló. Hay que reconocer eso y entender por qué falló y qué podemos hacer para que no falle en un futuro, para que este tipo de personas que están vinculados al crimen organizado, a la trata, al tráfico humano, a la violencia, al secuestro, a la extorsión, o sea, que esto nunca debe de pasar, pero lastimosamente es un sistema complejo, es una frontera bastante grande, hay distintas vías de poder entrar al país, no solamente por tierra, pero por otras vías también, aérea, marítima, y es un país grande con una frontera enorme.
tanto en el sur como en el norte, dicho sea de paso. Así que es una tarea gigantesca, no estoy justificando nada. Yo diría que cualquier oficial de inmigración que son servidores públicos que se han comprometido antes de todo a proteger la seguridad nacional, ninguno estaría de acuerdo con que esto suceda en nuestro país. Y todos están haciendo lo mejor que pueden para tratar de evitar estas situaciones, y al darse cuenta que pudieron haber penetrado, porque es la palabra, penetrado de estas personas al país, tomar las medidas necesarias para que sean detenidas de la forma más rápida posible y sean expulsadas del país. Habiendo dicho eso, han habido dos cambios muy significativos referente a la frontera. En mayo del 2023 se emitió una orden ejecutiva que se llama Circumventing Legal Pathways, evitando vías legales para poder entrar. Producto del paro humanitario, producto de el paro de reunificación familiar, pero sobre todo el paro humanitario, y producto del sistema de citas a través de la aplicación móvil CBP One, a partir de mayo del 2023, si usted ingresa ilegalmente por la frontera de los Estados Unidos, si es que no lo deportan de inmediato en la frontera, básicamente queda descalificado para pedir asilo. Después de eso, en junio del 24, hubo otra orden ejecutiva que prácticamente descalifica a cualquiera que intente entrar por la frontera en un punto no designado para ingresar al país, y esto ya se finalizó en septiembre de este año, hace un mes, donde las personas quedan descalificadas y sujetas a deportación expedita por no haber accedido a una de las vías legales para haber entrado, por haber entrado de forma ilegal y con excepciones muy, muy limitadas. Son personas que van a quedar descalificadas para pedir asilo. Producto de esto... Bueno, imagínate, si piden asilo después de una situación así, vamos, el sistema de asilo nuestro está completamente o fastidiado, roto, o es absurdo. Bueno, es muy debatible eso, padre. Yo sé, en realidad, ese es el problema. Yo sé que ustedes los abogados son complicados, pero yo te digo, para la gente como yo, la gente que estamos en la calle escuchando y viendo aquello, decimos, es muy fácil que esa gente, si entran, hay que sacarlo. Yo sé que hay un proceso, pero ¿cómo tú vas a pedir asilo político siendo un delincuente dentro de tu país haciendo las cosas que están haciendo? Lo del crimen organizado quedan descalificados automáticamente porque son personas que son inadmisibles por temas de seguridad. No, pero también los afiliados a ellos, ¿Perdón? No, los afiliados a ellos también. No, por supuesto, cualquiera que esté vinculado al crimen organizado no tiene permanencia en este país, pero producto de las medidas que se han tomado en la frontera, y es simplemente estadística, no estoy defendiendo ni criticando nada. En diciembre del 23 hubieron 249, casi 250,000 cruces fronterizos. Enero bajó a 124, 140,000 en febrero, 137,000 en marzo, en abril 128, 117 en mayo, 83 en junio, 56,000 en julio, 58,000 en agosto y ahora 53,000 en septiembre. Entonces hemos visto una reducción drástica de los cruces ilegales en la frontera por estas medidas que se han tomado, donde básicamente las personas quedan descalificadas para pedir asilo si intentan o entran ilegalmente al país. Se demoraron demasiado para poner estas medidas en vigor. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. Llegó el momento de hablar claro con el doctor Ángel Leal. Doctor, una de las cosas que la gente está viendo más y más es este tema de la frontera y este tema de la entrada de personas que vienen a hacer daño. No estamos hablando de aquel inmigrante tradicional que vino buscando la libertad de un país donde hay dictadura, ni aquel que viene a trabajar y a luchar por los suyos. Estamos hablando de gente que vienen a hacer daño. Terroristas, personas violentas, personas con problemas. El hecho que hayan identificado estos 600 migrantes con posibles vínculos al Tren de Aragua, eso es realmente preocupante, y yo creo que la gente va a llevar eso a la urna para votar. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Indiscutiblemente es un fallo sistemático, pero yo de forma no partidista
digo que esto es un fallo sistemático que existe desde hace muchísimo tiempo, porque nuestro sistema de inmigración está a punto de colapsar. Y estamos en crisis, y hemos estado en crisis por muchísimos años, porque simplemente no hay los recursos y el personal necesario, ni las leyes necesarias para establecer un sistema inmigratorio que pueda funcionar con las realidades que estamos viviendo hoy en día. Y la realidad es que la forma de evitar gran parte de esto es con las investigaciones de los individuos a través de los servicios de identificación biométricos. Cuando una persona pide una visa para venir a este país, siempre se le toman las huellas y la imagen ocular para que se produzca un reporte de los antecedentes de la persona. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es la identidad de la persona? ¿De dónde viene la persona? ¿Cuáles son los antecedentes penales de la persona? Ese reporte debe de existir para cada persona quien aspira a inmigrar a este país. De hecho, para cualquier persona que solicite una visa para venir a este país, existe ese proceso de los biométricos. Cualquier solicitud con el servicio de inmigración para una residencia, para una ciudadanía, le van a pedir los biométricos. Los que nos están escuchando ahora, que han pasado por cualquier proceso inmigratorio, saben perfectamente bien que se tienen que tomar las huellas, inclusive los aspirantes a asilo, se tienen que tomar las huellas. Eso produce el informe. Pero a su pregunta, ¿qué pasa? En nuestro sistema actual, las vías legales para que las personas puedan entrar son muy limitadas. Entonces, eso ocasiona los cruces ilegales, y ahí es donde viene el peligro, porque en el momento de que hay cruces ilegales, no estamos revisando las personas con este sistema de biométricos, a no ser que sean las personas que atrapa aduanas y protección fronteriza, los detienen, le toman las huellas, ven si hay algún antecedente penal y toman una determinación referente a la custodia de la persona pendiente de algún proceso de expulsión del país. Pero, al final de cuentas, creo que si no se vializan vías legales, nada más que hay 480,000 visas anuales para un concepto de reunificación familiar. Estamos hablando de categorías que hay 7, 8, 10 años de espera. Hay nada más que 140,000 visas anuales por empleo y básicamente diría yo, los números limitados de visa, que es una vía legal de entrar a este país, las personas que no es correcto y es ilegal, optan por venir por frontera, y ahí es donde pasan estas cosas. Vamos a hablar claro con nuestros oyentes al 305-400-0670, 305-400-0670, para hablar claro sobre este y todos los temas que le estén impactando a usted en este día. Recuerden que ya han votado más de 23 millones de personas y estamos comentando eso también. Este puede ser, yo creo que esta va a ser una elección histórica, especialmente para los latinos, para los afroamericanos que van a votar. A nadie le gusta que le digan cómo usted tiene que votar. Y desafortunadamente hay varias, diría yo, fuentes o varios personajes en el Partido Demócrata especialmente, que le han dicho a la gente cómo tienen que votar, y eso no ha caído nada bien. Señores, buenos días, estamos hablando claro, les saluda el padre Alberto Gutiérrez, qué bueno que estén con nosotros a través de la 670 AM en su dial, la 1550 AM, y no olviden que siempre estamos en lapoderosa.com y en todas nuestras redes sociales. Me encanta que puedan compartir con nosotros. 305-400-0670, 305-400-0670, estamos hablando claro. El doctor Ángel Leal es mi invitado de honor en este momento. Doctor, estábamos hablando al principio del programa sobre las enmiendas, sobre los jueces, toda la información es importante para ir a votar. Esperamos que la gente esté bien empapadita, y eso es muy interesante, ¿no? Porque la gente llega y dice, ¿cómo voto? ¿Cómo hago? Es importante que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo voto? Y eso, para mí, ¿no? Dar esa información en este programa es esencial para nuestra audiencia. Otra cosa es la preocupación que tiene mucha gente con todos estos cambios que ha habido en el sistema de inmigración últimamente. Yo sé que tú tienes las últimas noticias de lo que ha pasado,
pero quiero que me hables un poquito, el que tiene un parol humanitario, el que tiene un ser querido que estaba en petición de venir de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de donde sea. ¿Cómo están esos procesos? ¿Ha habido algún cambio en los últimos días? Un anuncio reciente de Mallorcas diciendo de que lo que hayan entrado con parol humanitario, que son 2 años de libertad condicional, básicamente tendrían que irse del país o son personas deportables. Entonces muchas personas que entraron con este mecanismo tienen que ver qué medidas pueden tomar para tratar de permanecer en el país en caso de que califiquen para poder hacerlo. Y eso depende mucho de varios factores. Primero, de la nacionalidad. Estamos hablando de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En el caso cubano, generalmente van a acogerse a la ley de ajuste cubano el año y el día. En el caso venezolano, si entran antes de julio o entraron antes de julio del 2023, deben de calificar para un estatus de protección temporal que le da una protección hasta, vamos a decir, a abril del 25 y tal vez pidan asilo. En el caso haitiano, si entraron antes de junio del 24, igual deben de calificar para un estatus de protección temporal. En realidad, en el caso nicaragüense, no hay un TPS, no hay un ajuste una ley de ajuste que, dicho sea de paso, nada más que existe para Cuba. No hay una ley de ajuste venezolana, nicaragüense o haitiana, y por lo tanto el nicaragüense tiene que ver qué posibilidades puede tener. Algunos están considerando pedir asilo. Sabemos y se ha reportado que aquellas personas con parol que regresen a Nicaragua están enfrentando peligro porque son considerados traidores al régimen nicaragüense. Y los tratan de dicha manera. Así que ese es el tema actualmente que está preocupando a la comunidad. No han suspendido el programa en el sentido de que aquellas personas quien quieran patrocinar a alguien para que entren por parol humanitario lo pueden seguir haciendo para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si califican. Pero lo que sí han dicho es que después de que le otorguen esa libertad condicional por 2 años, no va a haber más extensión de esa libertad condicional. Gracias por su llamada, doctor Leal. Ese es un tema controversial, que si hay abuso o no hay abuso. Parte del problema que sabemos es que al no tener un sistema de inmigración que funcione con los permisos de trabajo y todo así, los abusos siempre se van a dar, desafortunadamente. Sí, no, indiscutiblemente, tanto de los que intentan entrar al país como los que se aprovechan de los que entran al país. De hecho, recientemente un reportaje de víctimas de trata o tráfico humano que los traen para explotarlos y aprovecharse de ellos, tanto para actos comerciales sexuales o para empleo forzoso o labor servidumbre involuntaria. Y entonces, en realidad, estas son cosas que están pasando y todo tiene que ver con que hasta que no se establezcan normas y procedimientos eficientes, eficaces, humanitarios, vamos diría a seguir yo, en ese cuento. Vamos, exactamente. Dios misericordioso. Va. Buenos días, señores. Soy el padre Alberto Cutié. Me acompaña el doctor Ángel Leal y estamos hablando claro. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el doctor Leal, no deje de hacerlo. Este es el momento. Doctor Leal, hay muchas personas que han estado en fila, en cola, como pudiéramos decir, durante mucho tiempo esperando un ser querido. Han pedido a alguien. ¿Cómo van esos procesos? ¿Eso se ha adelantado en algo? ¿Siguen atrasadísimos? ¿Cómo va eso? Atrasadísimo. De hecho, acaba de ser el boletín de visas para noviembre, y para aquellos que son hijos solteros mayores de edad de ciudadanos americanos, la fecha de actualización, es decir, la fecha que tienen la posibilidad de recibir la visa, 22 de octubre de 2015. Cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, 1 de enero del 22. Hijo mayor de edad soltero de residente, 1 de mayo del 16. Hijo casado de ciudadano americano, 15 de abril del 2010. Y hermano de ciudadano americano, 1 de agosto del 2007. Aparte de estas demoras, porque esto tiene que ver con el número de solicitudes para el tipo de reclamación
y el número de visas disponibles. Y estas 480,000 visas se dividen entre estas 5 categorías, restando todas las visas para familiares inmediatos de ciudadanos americanos, que es cónyuge de ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de un ciudadano americano, o madre o padre de un hijo adulto ciudadano americano. Entonces, en efecto, lo que termina restando son 226,000 visas mundialmente para estas 5 categorías de reclamaciones familiares, y obviamente hay muchas más solicitudes de visas que visas disponibles, y tenemos estas fechas atrasadísimas. Más allá de eso, el proceso de reclamación también demora, porque como el Servicio de Inmigración sabe que no va a haber visa disponible en algunos casos por 7, 8, 9, 10 años o más, entonces en realidad son peticiones que están pendientes por 5 o 10 años hasta que Inmigración las aprueba, si son aprobables, porque saben que en realidad de todas formas no va a haber derecho a visa. Así que es complicado, son muchos años de espera. En el caso, en algunos casos hay estos programas de parol, de reunificación familiar, que es una forma de adelantar el proceso migratorio para que la persona entre con una libertad condicional y espere la actualización de su reclamación, pero eso nada más que para ciertos países, entre ellos Cuba, Ecuador, Colombia, El Salvador, pero no es para todos los países. Esto es importante, señores. Cualquier pregunta del proceso, el documento, la carta que usted recibió, el mensaje, aquí está el doctor Leal. 305-400-0670. Estamos hablando claro con nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, para Alberto. Quería conversar brevemente, si me da chance, con el doctor Ángel Leal. Por curiosidad, doctor, ¿en qué universidad es egresado usted? De la Facultad de Derecho de Georgetown University Law Center, de undergrad, o sea, los primeros 4 años de la Universidad de Miami. Oh, ya. O sea, un Juris Doctor en Georgetown University. En Georgetown. Okay, quería someter a su consideración lo siguiente. Fíjese que los Estados Unidos tiene anualmente un programa de sorteo, ¿no? Para entrar con el programa de loterías. Y me alegro que lo hayas mencionado, sí, es correcto. Sí, y adicionalmente tiene una cantidad de opciones para que las personas entren. Ahora bien, haciendo una comparación, abogado, con la cantidad de problemas que hay en inmigración a nivel de personal que no son suficientes para resolver el problema que tenemos inminente, de toda la cantidad de problemas que hay a nivel de asilo, millones, billones, no me equivoco al decir millones de personas en la espera que están durmiendo, como dicen, en el pasillo, ¿no? Esperando a ver qué pasa. Personas que han solicitado asilo hace más de 10, 15 años y todavía están esperando. Tengo ejemplos específicos, mi hija, por ejemplo, más de 10 años y todavía no la han llamado. Entonces, fíjese bien, hay muchísimos problemas en inmigración, y cómo es que todavía el gobierno, la administración que tiene que ver con inmigración promueva el ingreso de más personas cuando no tienen la capacidad instalada, no tienen la estructura de personal suficiente para los problemas que tienen las solicitudes, la cantidad de demandas que hay para obtener una legalidad en el país, y todavía están dando más oportunidades para que entren. ¿Usted no cree que eso sería más bien como una irresponsabilidad del gobierno, verdad, de los Estados Unidos a nivel de inmigración, de abrir más las puertas y promover más entradas cuando no pueden resolver el problema que tienen a nivel económico y a nivel de personal para solventar todas las cantidades que están de personas en la espera? ¿Qué opina usted de eso y qué cree usted que pudiera ser el colegio de abogados, verdad, de este país y de cada uno de los estados, y ustedes después como abogados, la voz cantante del derecho, promover ante el gobierno, ante el Congreso, una ley que le dé como un paliativo o una solución a ese tema, que realmente la gente no le pone el dedo en la llaga? El presidente Trump, ¿verdad?, Kamala, y todos los candidatos hablan de inmigración, hablan de esto y lo otro, pero no hablan específicamente del tema. Ese se lo voy a dejar en el tintero y lo voy a escuchar a ver qué opina usted, qué consideración le da a todo esto. Muchas gracias. Me encanta. Cómo no, encantado. Me encanta su pregunta y su comentario. Mi nombre es José Luis. Creo que hay que diferenciar los dos temas de los cuales usted está hablando. La lotería o el programa de visas mundiales
es uno de los pocos programas que yo diría que sí funcionan en inmigración. Son 55,000 visas anuales, generalmente para personas que vienen desde el exterior. Es una vía legal para poder entrar, y el periodo de registración y es a través de la página web del Departamento de Estado, que es dvprogram.state.gov. dvprogram.state.gov. El periodo de inscripción para el año fiscal 2026 es del 2 de octubre del 24, o sea, comenzó este mes, y culmina el 5 de noviembre del 24. Los países que este año no son elegibles incluyen Cuba y Venezuela, que anteriormente podían participar, pero cuando hay tasas de inmigración de más de 50,000 personas en los últimos 5 años a los Estados Unidos, los países quedan descalificados. Los países nuestros que quedan descalificados son Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, México, Venezuela. Son los países de Centro y Suramérica que quedan descalificados. Pero para aquellas personas que son de otros países, estén en el exterior, que no tengan infracciones o inmigratorias o permanencia ilegal en este país o delitos contra la moral, que tengan título de secundaria o un oficio que requiera 2 años de entrenamiento, esta es una buena vía. A su pregunta en general, el programa de Lotería Mundial de Visas, que son 55,000 visas al año nada más, no es lo que está fomentando la inmigración, ni es lo que está estancando los procesos de asilo como el de su hija, que está esperando más de 10 años. El aliciente, y esto creo que todos estamos de acuerdo, de la inmigración ilegal, aparte de que este es el país más grande del mundo, es precisamente entendiendo de que si llegas aquí y presentas asilo, que es posible que puedas estar más de 10 años aquí con un permiso de trabajo, con un seguro social, con una licencia de conducir, porque tienes ese asilo pendiente por 10 años. Y hasta que no eliminen el aliciente de estos asilos pendientes por tanto tiempo, tanto a nivel del Servicio de Inmigración como a nivel de corte, ese aliciente va a seguir existiendo. Y el único remedio a eso es contratar más personal para adjudicar estos casos, para que en vez de que sean de 10 años de espera, en teoría, un caso de asilo se debería de escuchar antes de los 150 días de su presentación, porque a partir de los 150 días es que la persona tiene derecho a recibir el permiso de trabajo. Y entonces, si hubiera un sistema donde eliminen el aliciente de que ya yo sé que si yo entro y presento un asilo y puedo estar años esperando mi proceso, hago mi vida en los Estados Unidos. Pero si ya yo sé que no va a ser así, que yo en cuestión de meses voy a tener una entrevista y si califico bien y si no califico me van a deportar, eliminas ese aliciente, eliminas todo este atraso, atasco de casos que están pendientes hace muchísimos años, y para eso necesitamos personal y un compromiso de reformar nuestro sistema inmigratorio y brindar los recursos necesarios para adjudicar esos casos que sí están pendientes. Buenos días, amigos, soy el padre Alberto Gutiérrez, qué bueno que me acompañen. 305-400-0670. Estamos hablando con el doctor Ángel Leal. Doctor, siempre me encanta cuando tú vienes a aclararnos las cosas y siempre me gusta darte a ti la última palabra. ¿Qué es lo más importante en este momento para la gente, en estos últimos días antes de la elección? ¿Qué información es la más importante en este programa, en este día? Que voten. Lo más importante es que voten. De que ejercen su derecho al voto, que es el fundamento de la democracia. Creo que todos los puntos de vista son válidos y, como dijo un oyente que me encantó, el respeto es la base de la comunicación y respetémonos, ejerzan su derecho al voto y que se haga la voluntad del pueblo americano. Lo más bonito de este país es que el proceso electoral y el proceso democrático es lo que permite que nuestros gobernantes reflejen la voluntad del pueblo americano. Y mientras que sigamos teniendo ese sistema, seguirá siendo el país más grande del mundo, por eso y por la independencia o separación de poderes, que para mí también es fundamental, que es que no todo el poder está en una rama en particular. Hay ciertos poderes asignados a la rama legislativa, rama ejecutiva, rama judicial, y esa independencia de poderes, y como fundamento de todo esto nuestra Constitución
y defender a toda costa y entender que la base de todas nuestras democracia y de todas nuestras libertades viene de la Constitución. Entonces, pero todo comienza con el voto. Es el mensaje más importante. No cabe duda. No cabe duda de eso, no cabe duda. Gracias, doctor Leal, por estar conmigo como siempre. Como no, padre, encantado, y pues siempre un honor, un privilegio, y yo me uno al coro de las llamadas que ha recibido el día de hoy, que la poderosa recibió el día de hoy, felicitándoles por informar, para que las personas puedan votar de la mejor manera posible y votar su conciencia.